Hoy vamos a ver el capítulo 12 de Apocalipsis. Es un capítulo que tocamos de manera, yo diría, más devocional, sin dar explicación a lo que tiene que ver con el pasaje. Sin embargo, yo quiero que vayamos al versículo 19 del capítulo 11 de Apocalipsis, donde nos quedamos la semana pasada. Los que están recién integrándose, hemos estado compartiendo una serie sobre el libro de Apocalipsis. Vamos a ir a Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, donde Juan, después que termina la visión que recibe de que el Señor ha de enviar dos profetas conocidos como dos testigos, diga conmigo, dos testigos. Luego entonces ve una visión del templo de Dios abierto en los cielos. 11:19 dice: y el templo de Dios fue abierto en los cielos, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, y un terremoto y grande granizo. Voy a ir al 12, pero présteme su oído por un momento. Luego que Juan ve la visión del ministerio de estos dos testigos, pone su atención en una especie de visión, como que los cielos se abren delante de él. Los que han leído los libros proféticos del Antiguo Testamento se darán cuenta que muchas veces Dios abría los ojos espirituales. Diga conmigo Daniel, diga conmigo Ezequiel. Ezequiel describe y dice: vi visiones de Dios y los cielos se abrieron. Y evidentemente muchas veces los cielos solo se abrían para quienes estaban mirando la visión. Yo recuerdo hace más de 20 años atrás, el pastor Amaury, que estuvo con nosotros en el retiro, era simplemente un ayudante de la iglesia. Su pastor fue a la presencia del Señor hace unos años. Y recuerdo que en ese momento él era secretario de la escuela secundaria donde yo estaba, estudiando todavía. Y llegamos y nos hicimos amigos. Y en un momento decidimos irnos a como una especie de pueblo a las afueras de la ciudad. Y eran donde vivían sus abuelos en ese momento. Nos metimos al monte, nos fuimos por allí a mirar ovejas, donde criaban ovejas, y en un momento nos retiramos, estábamos en ayuno, y nos retiramos al campo, y nos pusimos a orar en una especie de espacio abierto. Y él, que en ese momento todavía era un nuevo creyente, mientras estábamos orando, me dice: acabo de ver una visión. Y yo le digo: ¿qué fue lo que viste? Y él me dijo: vi un camino grande que se abría delante de nosotros, y escuché una voz que decía: largo camino te resta. Y se fue lo que él vio. Me dijo: no entiendo lo que vi. Yo inmediatamente entendí lo que vi. Yo dije: ¿la palabra era para él o la palabra era para mí? Al año siguiente yo salí de misiones y anduve en muchos países de Sudamérica predicando el evangelio, cumpliéndose la visión que él había visto de parte mía. Año siguiente, cuando nos volvimos a encontrar, su pastor falleció, y él empieza su ministerio plantando varias iglesias en la ciudad de Santo Domingo, cumpliéndose la visión que él había visto: largo camino te resta. Juan ve, asimismo los cielos se abren, pero de una manera singular, porque aquí está la revelación de lo que Dios va a hacer en el futuro. Dijimos la semana pasada que estamos aquí dando inicio a lo que es la profecía de la segunda mitad de la gran tribulación. Los dos testigos resucitan porque han sido muertos por el anticristo, y se produce un estruendo de juicio sobre la ciudad de Jerusalén. Y la atención es puesta aquí en el templo en los cielos, porque de allí sale la orden, la autoridad, de allí sale el terror para que los juicios finales de la última mitad de la gran tribulación sean derramados sobre el mundo, sobre el planeta. Y lo vemos allí que están, lo que él ve en el templo en los cielos,
dice que va acompañado de relámpagos, de voces terribles, de truenos, de un gran terremoto y gran granizo que cae del cielo, y lo que hace es que de alguna manera nos grafica a nosotros qué tipo de juicios vendrán sobre el mundo tras la profecía de los dos testigos o los dos profetas que Dios ha de enviar en los últimos días para tratar con Israel. ¿Quiénes son esos dos profetas? Rapidito. Moisés y Elías. ¿Por qué el templo en los cielos está abierto? Porque nosotros sabemos bien claro que ya el creyente tiene libre entrada a la presencia del Señor. ¿Cuántos saben que tienen libre entrada a la presencia del Señor? Le traduzco eso. Antes la gente no se podía acercar libremente a la presencia de Dios, tenía que hacerlo por medio de un sacerdote, tenía que hacerlo por medio de un sacrificio. Pero Cristo en el Calvario anuló el acta de los decretos, de los delitos que habíamos cometido contra la justicia de Dios. Cristo en el Calvario pagó por nuestros delitos y pecados, y lo que hizo fue que anuló esa acta de delitos, la borró y la clavó sobre el Calvario. Y cuando Él muere, la Biblia dice que el velo que había en el templo, que separaba los dos lugares, separaba el lugar santo, donde el sacerdote entraba y ofrecía solamente incienso, del lugar santísimo, donde el sumo sacerdote entraba una vez al año y ofrecía un sacrificio por él y por el pueblo. Y si el sacerdote, el sumo sacerdote, no salía con vida de allí, significaba que Dios no había aceptado el sacrificio, no había aceptado la ofrenda. Cristo es nuestro sumo sacerdote. Él entró a los cielos. Él nos ha dado libre entrada, porque el velo del templo dice, cuando Él declaró consumado es, se rasgó de arriba hacia abajo. La pared divisoria que impedía a los pecadores entrar a la presencia de Dios fue quitada, y ahora usted y yo, sin importar dónde nos encontremos, podemos entrar libremente a la presencia del Señor, sabiendo que cuando Dios nos ve, no nos ve inmundo, no nos ve pecadores, sino que ve a Jesucristo mismo cuando nosotros nos acercamos delante de Él. ¿No se regocija por eso? Es hermoso pensar en eso. De manera que el templo abierto en los cielos nos recuerda la fidelidad de Dios, nos recuerda el pacto del Señor, porque dice que el arca del pacto se veía en el templo abierto en los cielos. Nos recuerda que las promesas del Señor son fieles con los que le aman, que Dios tiene una promesa de librar a su iglesia del juicio, del castigo, de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo. De manera que el creyente puede vivir con una confianza extra, ¿verdad que sí? Dice amén por eso. Ahora vaya a Apocalipsis capítulo 12 conmigo y vamos a ver la visión que se abre siguiente delante de Juan. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. Deténgase por un momento, présteme su oído. Aquí se dice que algunos de los intérpretes o exégetas bíblicos en este capítulo ven lo que se llama una figura de lenguaje llamada histerología, es decir, aquello que va primero se menciona último. Preste el oído, aquello que va primero se menciona último. ¿Por qué razón? Porque lo que se está aquí dando, por ejemplo, es la mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza con una corona con 2 estrellas. Dice que está encinta, está embarazada y clama con dolores en la angustia del alumbramiento. Está graficando a la nación de Israel, está graficando la nación de la cual Jesucristo, el Hijo de Dios, iba a nacer. Por lo tanto, en el momento que Juan está escribiendo, ya han pasado 90 años
desde que el Señor nació. Se está citando de último lo que debió citarse primero. En otras palabras, lo que ya nosotros vimos en el capítulo 6 al capítulo 11 de Apocalipsis debió citarse luego de este capítulo, pero lo que se hace es que se utiliza una figura para que nosotros entendamos cómo Satanás va a operar en los últimos días al final de los tiempos. Usted va a ver que la mujer vestida de sol representa a Israel de alguna manera. Usted lo va a ver con la clave del hecho. Se llama histerología, la figura del lenguaje. Lo que debió citarse primero se menciona de último. Histerología. No hay traducción, no sé cómo se dice en inglés, pero es una figura del lenguaje. El sentido de la figura es que, miren qué pasa, debió citarse primero este capítulo antes de los capítulos 6 al 12. ¿Por qué? Porque en los capítulos 6 vimos la apertura de los sellos. Diga conmigo, sellos. Vimos cómo empieza la gran tribulación, y ahora, después que hemos visto ya la primera mitad de la gran tribulación, ahora se detiene para describir que Satanás va a perseguir al Israel de Dios. Pero esto ha ocurrido a lo largo de la historia del mundo. En el huerto del Edén, Satanás trató de destruir el plan de Dios, y a partir de ahí sigue tratando de destruir el plan del nacimiento del Hijo de Dios. Cuando Herodes trata de matar, ya me fui a Mateo. Cuando el faraón de Egipto trata de matar a todos los niños varones en los días de Moisés, tiene un objetivo. Es que el diablo sabe que el Redentor, que Jesucristo, estaba por nacer del pueblo escogido. Diga conmigo, del pueblo escogido. Entonces, ¿qué él trata de hacer? Matar a los varones para que el Redentor no nazca. Cuando Herodes trata de matar a todos los niños varones menores de 2 años en los días en que María da a luz a Jesús, lo hace para tratar de matar el nacimiento del Redentor. O sea, es un plan que Satanás ha traído a través de la historia. Ese plan, como él no pudo hacerlo con la persona de Jesucristo, ni siquiera en el Calvario lo pudo matar, entonces ha tratado de concentrarlo contra el pueblo de Israel, contra la iglesia del Señor también. Y en los últimos días, lo vamos a ver aquí en este pasaje, lo va a tratar de hacer con Israel en los días de la gran tribulación. Este pasaje trata exclusivamente del trato de Dios con Israel en la segunda mitad de la gran tribulación. Cómo Satanás va a venir a tratar de destruir. La mujer en este pasaje representa a la nación de Israel, porque de ella viene Jesucristo y viene y nace con lo que se conoce como con dolores de parto. Después de experimentar grandes dolores a través de la historia del mundo, acuérdese del holocausto, diga conmigo holocausto. Acuérdese de Hitler, cómo trató de exterminar a los judíos del mundo. Después de experimentar grandes dolores, entonces, ¿qué va a venir? El reino de Cristo será establecido finalmente sobre la tierra. ¿Cuál será el centro del gobierno de Cristo? La ciudad de Jerusalén. ¿Dice amén? Vaya conmigo al versículo 3, de ahí de donde estamos, Apocalipsis 12. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su reino. Note la clave. Ella dio a luz, dice, a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Nació Jesucristo o no? Ya nació. Diga conmigo, ya nació.
sea, esto es un pasaje que debió citarse al principio. Pero lo que el Señor quiere de manera figurada, de manera espiritual, pero de manera literal, es que entendamos que Satanás tiene un plan para destruir los propósitos y los planes de Dios de salvar al remanente fiel de judíos que han sido ganados por la predicación o que serán ganados por la predicación de los dos testigos. Diga conmigo, los dos testigos, que son Moisés y Elías, que serán enviados al final de los días. Y tiene un plan para tratar de destruir también a los 144,000 que son los predicadores de la gran tribulación. Un dragón escarlata rojo se describe así, lo cual podríamos graficarlo como cubierto en sangre, en muerte, en maldad, con la autoridad, porque se describe como que tiene 7 cabezas, tiene 10 cuernos y tiene diademas o tiene coronas en sus cabezas. Acuérdese lo que Jesucristo dijo cuando lo llevan donde Pilato. Dice, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis seguidores pelearían por mí. Pero aquí lo que se describe es la autoridad del reino de las tinieblas en este mundo. ¿Por qué usted cree que se instala un dictador por 50 años? Por 50 años, por 100 años una dictadura como la que hay en Norcorea, y esa gente no se van de allí, porque hasta que la población, el pueblo no se vuelve a Dios, están bajo la autoridad de la opresión del poder del diablo de las tinieblas. Muchos creyentes creen que Satanás fue atado y que cuando Cristo murió en la cruz del Calvario ya Satanás no tiene más poder, pero la Biblia está llena de advertencia a los cristianos y le dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, dice, huestes espirituales de maldad, donde en las regiones celestes. De manera que Satanás es un agente real, es un agente vivo, activo. Yo no sé usted, pero desde que llega este mes de octubre, es un mes donde usted siente más operación de las tinieblas, más como opresión. ¿Por qué? Porque se empiezan a hacer un sinnúmero de brujería. Detrás de la ingenuidad de los disfraces, de que la gente pone un poquito de telaraña por aquí, por allá, hay gente también que está vendido a los demonios, que está vendido a Satanás. Aunque usted crea que Satanás no es un agente real, la Biblia dice, vuestro adversario el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. O sea, Satanás es descrito aquí como un agente de maldad. Miren esto, y los muchachos que ven muchas series del dragón. ¿Usted sabía que eso está de moda? La figura de China es el dragón. Esa es la figura, ¿verdad? Ese dragón escarlata. Mulan, ¿cuántos se acuerdan de Mulan? Mulan, ¿verdad? Ahí está, ¿vio? Ellos en vez de la mano levantan el pie. Por ahí vamos. Pero Mulan, ¿verdad? Mulan, usted ve la figura de un dragón. Usted ve toda esa mentalidad de un dragón. La Biblia dice el dragón, dice la serpiente antigua, el dragón escarlata, y luego lo describe como la serpiente antigua, que es el diablo, Satanás. Él anda como león rugiente, y la Biblia dice que él viene con su autoridad preparado para tratar de devorar al hijo de la mujer. Y entonces, como no pudo devorar al hijo de la mujer, ¿qué hizo? Porque el hijo fue guardado, fue arrebatado para Dios. ¿Se acuerdan a Jesús ascendiendo a los cielos y sentándose a la derecha del Padre en los cielos como nuestro sumo sacerdote? Entonces él dijo, no pude destruir al hijo, voy contra la descendencia de la mujer, que serían los fieles o el remanente. Diga conmigo, el remanente. Aquí lo que se describe es esto, el poder de Satanás en la historia humana, la operación de las tinieblas,
usted va a ver cómo luego en el capítulo 13 aparece la figura de dos bestias. Una bestia que sale del mar, que es el anticristo, y otra bestia entonces que sale de la tierra, que es el falso profeta, y ellos reciben la autoridad. Y la bestia que sale del mar se le describe con las mismas características que se describe al dragón en este momento. Tiene diademas, tiene cuernos, tiene autoridad, porque recibe la autoridad del dragón. O sea que va a ser un gobierno del mismo infierno de las tinieblas. Para mí cada vez tiene más sentido el tema de la profecía, porque yo veo al mundo imposible sin operar, sin la influencia de China, sin la influencia de Rusia, sin la influencia de otras naciones. Yo no sé cuál será el papel de Estados Unidos, pero no lo sabemos todavía, porque si sigue siendo una nación superpoderosa, también va a jugar su papel, pero sabemos que esas otras naciones, como que uno encuentra rastros de ellas en las Escrituras. Y usted ve cómo se prepara la mente para que vayamos aceptando. ¿Sabe lo que yo noto aquí? Que Satanás va a estar tan desesperado en los últimos días que no solamente va a influenciar a los hombres para que hagan guerras y se maten, sino que al tener el pozo del abismo, al tener la llave, la autoridad para abrir el pozo del abismo, o las cavernas del infierno, y al tener ángeles a su mando, también va a involucrar ángeles caídos en la batalla para destruir los propósitos de Dios en el mundo. Entonces, ¿qué dice eso? Que el creyente tiene que tener los ojos abiertos. Diga conmigo, los ojos abiertos. O sea, hay que mantener la vida de oración, hay que mantener la vida de comunión, hay que mantenerse orando, conociendo la palabra, y lo único que hace que la fe del creyente esté fuerte es cuando usted lee la palabra, cuando usted está metido en la palabra. Miren, yo no sé usted, pero yo a veces parece que como escorpiones. Yo digo porque yo escucho muchas... parece que como escorpiones. Cuando yo me siento que estoy malhumorado o que algo, las obras de la carne quieren salir, yo digo, vamos a meterle 7 salmos. Aleluya, gócese ahora. Porque los salmos que hacen me meten paz al alma, me meten quietud al alma. Y entonces digo, déjame volverlo a leer, no es suficiente todavía, no se han ido los escorpiones. Entonces usted tiene que meterle paz al alma. Aquí se dice, mire, que el niño fue arrebatado para Dios y su trono, y lo que nos hace ver es atrás a la obra de Cristo, verlo a Cristo levantándose a la derecha del Padre. ¿Qué ocurrirá en los últimos días? Salmos capítulo 2, Salmos capítulo 2, y voy a leerle ese salmo, y casi estoy cerrando, pero voy a leerle ese salmo. Salmo 2, el capítulo 2, es el Salmo 2. Dice, ¿por qué se amotinan? Escuche lo que dice. Eso está hablando de los últimos días, de cómo las naciones del mundo le van a entregar la autoridad al dragón, a Satanás, al diablo, a la serpiente antigua, al acusador, al adversario, al tentador, al calumniador, porque ese es el sentido de lo que significan los nombres de Satanás, del diablo. ¿Por qué se amotina la gente si los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de nosotros sus cuerdas. Deténgase un segundo y lo voy a seguir leyendo. El Salmo nos transporta a la época de Cristo, cuando Herodes, Poncio Pilatos y los sacerdotes y los ancianos judíos entregaron a Jesús a la muerte. El Salmo nos transporta a la última época del hombre sobre la historia, donde los pueblos, los reyes, los gobiernos del mundo le van a entregar su autoridad al diablo. Y parece que estamos cerca. Mientras más nos movemos a una época como esta,
más vemos la operación del diablo, de las tinieblas, en los gobiernos del mundo, legalizando leyes inmorales, leyes de maldad y tratando de controlar. Mire esto. Los que estaban asustados porque creían que la vacuna era el microchip del diablo, asústese más ahora, porque en el aeropuerto le van a poner una camarita y ahí con una foto van a saber todo lo suyo también. Entonces ya no viaje tampoco, porque si no se quiso poner, verdad que sí, la vacuna tampoco viaje. Y mire esto, lo que se está discutiendo en el Congreso de Estados Unidos en este momento. Oigan muchachos, le quieren quitar los likes a Instagram, a TikTok, a Facebook. ¿Usted cree que hay ingenuidad detrás de esto? Son mentes malévolas que tratando de quitar el derecho, la libertad de expresión, es un paso tras otro para tratar de introducir un sistema de control. Y eso me suena a mí a comunismo. Discúlpame, pero eso me suena a comunismo. O a tratar de controlarse. La excusa es, tenemos que controlar nuestros jóvenes. Pero miren, mire esto, OnlyFans, después que se hicieron millonarios promoviendo pornografía y vendiéndose, entonces después lo vetaron. ¿Quién eran los dueños de la página? La misma gente que hace las leyes. ¿Me entiende? También estaba otro website que era un promotor de pornografía. Estaban secuestrando niños. La hija de unos hermanos se había desaparecido y la encontraron años después. Y el Congreso no tomaba ninguna acción, sabiendo que la página era un promotor de citas y secuestraban y hacían contrabando, trata de personas. Entonces, ahora dicen que por la seguridad de los niños le van a quitar algunas de las aplicaciones que tienen las redes sociales. ¿Cuál es el objetivo? Empezar un proceso de control que va a ir dirigido a establecer el gobierno del anticristo en el mundo. Qué bueno que la iglesia va a ser arrebatada a los cielos. Pero mientras estamos de este lado de este mundo, nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos la sal de la tierra, nosotros somos la voz de Dios. ¿Verdad que sí? Tenemos que estar alerta. Me parece eso sería una gran cosa para nosotros. No le tenemos ni que quitar los celulares a los muchachos. Pero no está tan bien, porque entonces van a frenar la libertad de expresión, no vamos a poder predicar y toda la porquería que se pueda ver va a estar allí sin tener el control para saber quién está metido en la porquería esa. Porque ¿cómo descubren cuando la gente se mete a páginas de porquería? Cuando usted hace un sign-in, porque eso se almacena. Entonces usted y yo tenemos que cuidarnos de eso. Vaya al versículo 3 del Salmo 2 que estamos leyendo. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey, ¿dónde? Dice, sobre Sión, mi santo monte. Allí estará el Rey de Gloria, Jesucristo. Dice, yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro y como con vasija de alfarero lo desmenuzarás. Vaya a Apocalipsis 12:6 y usted verá el paralelo de este Salmo 2 con el pasaje de Apocalipsis que estamos leyendo. 12:6 dice, oiga lo que dice. (12, 5 y 6). Oiga lo que dice. Y ella dio a luz a un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. La mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios, para que allí la sustenten
por 1260 días, lo cual equivale a 42 meses, lo cual equivale a 3 años y medio, que son la última mitad de la gran tribulación. ¿Quién huyó al desierto? ¿La tía suya o quién huyó al desierto? ¿Quién huyó? La mujer, exacto, Israel, la mujer. Diga conmigo, la mujer. Sí, yo para saber si están entendiendo o no están entendiendo. La mujer huyó al desierto, donde va a ser sustentada. Mire, se ha especulado dónde Israel se va a esconder, dónde Israel se va a meter. Y algunos dicen que se va a refugiar en la ciudad de Petra. Yo se lo he dicho tantas veces aquí. Eso es una especulación, pero es porque aparecen varios pasajes del Antiguo Testamento. Donde quiera que sea que Dios se esconda, diga conmigo, al remanente. Remanente significa resto pequeño o grupo de fieles pequeños que se van a salvar en la gran tribulación. Donde quiera que sea que se escondan, Dios hará lo necesario para proteger a los que escuchen el llamado, la palabra de Dios por boca de los 2 profetas que va a enviar y de los 144,000 predicadores de la tribulación. Mateo 24, 21. Vamos a ver por allá. Mateo 24, 21, ya estoy casi cerrando, 4 minutos más. Mateo 24, 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Versículo 22. Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de aquellos días serán acortados. Para lo que dicen, yo aprendí de lo que se llaman las repeticiones orales, que van de boca en boca, pero que no son bíblicas. Algunos dicen, a mí me parece que los días como que son cada vez más cortos. Eso es el calendario, mi amado hermano. Eso es el calendario que lo está golpeando. Yo ya sé. Los días que serán acortados no son los días de 24 horas. Es los días de la gran tribulación, los últimos 3 años y medio. Si se prolongan más de 3 años y medio, los truenos, los relámpagos, el granizo, las lluvias cósmicas, las guerras, la persecución, ninguna carne será salva. Y la Biblia dice que Satanás será atado por 1000 años. Dice que el arcángel Miguel va a venir, dice, con una gran cadena en la mano y se le va a dar la llave a un ángel que va a abrir el pozo del abismo y Satanás va a ser metido por 1000 años. Apocalipsis capítulo 20. El diablo, el dragón, la serpiente antiguo será puesto allí por 1000 años. Entonces Jesucristo va a establecer su reino. ¿Dónde lo va a establecer? En Sión, mi amado, en Jerusalén, sobre esta tierra, y vendrá con sus santos. Y dice la Biblia, Zacarías capítulo 12, pondrá su pie en el monte de los olivos, y el monte de los olivos se va a partir y se va a producir como un terremoto que va a hacer que se vuelva toda una llanura sobre la tierra. Y allí, en una tierra transformada, restaurada, cambiada, con la maldición del pecado rota, la gloria de Jehová vendrá sobre las naciones del mundo para establecer un reino de justicia sobre la tierra. Ese es el reino por el que el creyente goza, disfruta, espera, sueña por él y sirve al Señor. Porque el que no sirve al Señor, no se vista, que no va. Va, pero puede ser que, ¿verdad?, lo pongan a cargar el agua allá en el templo. No, nada malo, no importa cómo llegue. ¿Verdad que sí? Pero mejor si llega bien. Dice amén. Vamos a leer, vamos a dejarlo hasta aquí. Mire, la Biblia dice esto, que Satanás, al ver que no va a poder detener el plan de Dios, que no pudo matar a Cristo, que no va a poder matar la descendencia de Israel, dice que, oiga, se va a producir una gran batalla en los cielos. ¿Y qué es lo que está describiendo? Una batalla que ya se produjo, pero que absolutamente le será negado
la autoridad, el poder que tiene, y su autoridad va a estar limitada al reino de este mundo. Y dice una expresión aquí: ay de los moradores de la tierra y del mar, porque Satanás ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Satanás sabe que le queda poco tiempo. ¿Usted sabía eso? Por eso usted ve tanta maldad, tanto pecado, tanta iniquidad, tantas caídas morales, porque vivimos en la época donde más creyentes tienen caídas morales graves, sin importar el rango. Llámese super cristiano por acá, mientras más alto está, más duro es el golpe. Entonces, por eso la Biblia dice que nosotros tenemos que andar con temor y temblor delante de la presencia de Dios. ¿Dice amén?